La Escuela de Enfermería Naval prepara a sus estudiantes para proporcionar servicios médicos de alta calidad en el diagnóstico y tratamiento oportuno de muchas enfermedades. Veamos. Ella es Victoria y está dando a luz dentro de la Escuela de Enfermería de la Secretaría de Marina Armada de México. Ahí, 3 cadetes que cursan los primeros semestres de la carrera, ayudados por un profesor, la atienden y dirigen para que nazca su hijo. Poquito a su izquierda, por la izquierda, parte. Respira profundo, tranquila. Es así como los estudiantes practican con humanoides importados de varios países antes de hacer sus prácticas profesionales en diversos hospitales. En otra sala, un soldado de 33 años fue herido en combate. Una granada le desprendió del pie a la parte media de la pierna. Señor César, le voy a colocar oxígeno debido a que tuvo sangrado y presenta ligera dificultad respiratoria. Tal vez se han estabilizado, el paciente refiere que ya está más tranquilo porque la salida de sangre aumenta la salida de sangre. En otro laboratorio, los estudiantes practican la técnica correcta de inyectar en 2 simuladores. Preparamos el medicamento con la dosis correcta. Insertamos la jeringa a 90 grados. Aspiramos. Para entender mejor el papel que desempeñarán en caso de combate, los cadetes se entrenan en el laboratorio de prácticas al aire libre. En este laboratorio se llevan a cabo las competencias para adquirir las habilidades de la atención de heridos bajo fuego, para que ellos a su egreso puedan ser capaces de desenvolverse por sí mismos en un ambiente táctico. La Escuela de Enfermería cuenta con 7 laboratorios de simulación, aulas modernas interactivas de última generación, equipos de realidad aumentada y tercera dimensión, entre otras innovaciones tecnológicas que no existen en otra parte de Latinoamérica. Actualmente, 280 cadetes cursan la carrera de enfermería que se compone de 8 semestres. En las imágenes, Jorge Barajas, Saray Mariscal, 21 Noticias.